Un saludo con mucho cariño, como siempre, para todos y todas. Seguimos con este proyecto después de un tiempo fuera. A veces llegan pausas obligadas de la vida que hay que tomar con serenidad y con el tiempo también con gratitud, para luego continuar la caminada intentando seguir disfrutando día a día lo que la vida nos regala. Así que continuamos con este sueño de narrar con calma las 9 heridas básicas de la propuesta cabarruciana y allí humedecerlas de manantial para poder ver, como dice un personaje bíblico, que allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, allí donde hubo mucho dolor, ahí donde hirieron mi corazón, puede surgir un corazón amante y amado. Toca ahora el turno de la herida básica que Carlos Cabarrus denomina "no me creyeron". Una herida que va de manera directa al corazón del manantial, donde uno de los grandes regalos es sentir que hay verdad en nosotros. El verum, que dicen algunos autores antiguos y que repite Carlos Cabarrus. Por eso en esta ocasión vamos a empezar un poco como al revés, explicando una pequeña parte de lo que Carlos Cabarrús nombra como el manantial, para poder captar con la mayor posibilidad el cómo una herida que en un primer momento puede verse simple y sencilla, puede tocar fibras muy profundas de nuestro ser y por eso mismo se puede volver muy dolorosa y lacerante, para luego entender el camino de resarcimiento, de reconstrucción, ¿verdad? Que lleva a construir un corazón más pleno y profundamente sabio, bello y bueno. Según le pude entender a Carlos Cabarrús, las tantas veces que lo escuché explicar que en eso que él decía que es lo más profundo y lo más inconsciente nuestro, que se llama manantial, hay, decía Carlos, 3 regalos básicos: la identidad, la conciencia y el agua viva. No voy a explicar toda la teoría del pozo y del manantial, pues eso pues es muy grande y me quitaría mucho tiempo para explicar la herida de no me creyeron, que es lo que intento ahora. Eh, y además Carlos Cabarrús tiene muchas y variadas formas de explicar esto y me parece que yo ya no tengo mayor cosa que agregar a eso. Así que me centraré a hablar de una parte de esos regalos, de una partecita nada más de esos regalos, que es la identidad. Entendí que Carlos, cuando hablaba de nuestra más profunda identidad como el regalo del manantial, decía que aquí había como 3 niveles que se iban recorriendo a partir del trabajo y el compromiso con uno o una misma, y que se empezaba por el primer nivel y se iba recorriendo con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo los demás niveles. Es decir, estos niveles no se dan por supuesto ni por arte de magia, sino necesitan de nuestro trabajo constante, permanente y consciente. Un primer nivel es donde el regalo de la identidad hace que yo me sienta, que nos sintamos parte
de todos los seres humanos. Allí en donde compartimos algunas características vitales con todos los seres humanos, y eso nos permite decir y experimentar con toda claridad que todos somos iguales. Aquí dice Carlos que hay 4 cualidades que están interrelacionadas entre sí. Ya veremos luego esa sinérgica interrelación que hay entre ellas, donde nos queda claro que no se puede dar una sin las otras. Estas cualidades, según Carlos, son las siguientes: la bondad, la verdad, la integridad y la belleza. Y como dije, todas están interrelacionadas entre sí. Si soy bueno, si hay verdad en mí y si tengo la capacidad de volverme a integrar, de volverme a ser uno, entonces soy bello. No hay bondad sin verdad e integridad. No hay verdad sin bondad y sin integridad. Y no hay integridad sin bondad y verdad. Y no hay belleza cuando una de esas 3 cualidades falta. Bonum, verum et unum, entonces pulcrum, decía Carlos. Somos buenos, hay verdad e íntegro, somos uno, y entonces somos bellos. Cabarrús, inspirado en algunos autores que mencionaban estos valores que les dicen trascendentales, como los valores vitales de todos los seres humanos, decía que el ser humano está hecho para ser bueno, para ser verdad, para ser uno, y por lo tanto estamos hechos para ser bellos y bellas, teniendo claro que podemos tomar otros caminos, o sea, pero que en nuestro ser, en nuestra más profunda intimidad, hay suficiente esencia para ser bellos, vista la belleza como consecuencia de la bondad, la verdad y la integridad. Es decir, y aunque lo voy a hacer de una forma un tanto así como medio poética, pero así me sale, y espero que eso de alguna manera redunde en, en tener un poco de más evocaciones que puedan aterrizarse a las diferentes vidas, a los diferentes contextos que cada uno de nosotros va viviendo. Esto de las 4 cualidades las podríamos decir de esta manera: la bondad sin verdad e integridad es manipulación. La verdad sin bondad e integridad es crueldad. Y la integridad sin bondad y sin verdad es una farsa. Y para terminar, la belleza sin bondad, sin integridad y sin verdad es una quimera. Esto es el primer nivel. Un segundo nivel me lleva a que después de reconocerme profundamente humano, en una igualdad innegable entre todos y todas, yo pueda descubrir que aún así, en esa igualdad innegable y profunda con todos, yo soy único, original e irrepetible. No soy ni más ni menos que nadie, pero igual mi ser posee una palabra que le tiene que decir al mundo que solo yo puede decir, que solo yo puedo decir. Un granito de arena para la construcción de una nueva humanidad que solo yo puedo aportar y que nadie más puede hacerlo por mí.
Como que el agua de mi manantial está compuesta por componentes que todas las aguas del mundo poseen, H2O, pero que también mi pozo le ha agregado nutrientes que solo en mi territorio, en mi tierra, en mi contexto hay, que hacen que mi agua tenga un sabor especial, diferente, único, y que pueda al mismo tiempo calmar la sed de todos, pero también calmar la sed de algunos de manera especial, pues mi agua contiene nutrientes que solo mi pozo posee. Y un tercer nivel me devuelve de nuevo a los demás. Mi más profunda identidad me marca, me dice, me lanza a la profundidad de que estoy hecho para darme a los demás, que estoy hecha para darme a los demás y a las demás. Como diría Pedro Arrupe, estamos hechos para ser personas para los demás. Que esa agua única, irrepetible y original únicamente tiene sentido en la medida que la comparto con los demás, sobre todo con los y las más jodidas, con los sedientos y hambrientos de este mundo, que es allí cuando termino de comprender profundamente quién soy y por lo tanto donde termino de sanar y de reconfigurar mi corazón herido. Aunque no le escuché esto a Carlos, creo que también hay un nivel cero, donde vivimos después de la herida, como desintegrados, deambulando solos por la vida, sintiéndonos que no somos parte de ningún lado, como en una torre de Babel, donde nadie nos entiende y donde cada quien tiene que navegar con su bandera para sobrevivir. Desintegrados de nosotras o de nosotros mismos y separados con los demás, que son vistos como adversarios, como enemigos, como no iguales, siempre sintiéndome con unos más y con otros menos. Esto se acaba en el tercer nivel, ¿verdad? O sea, aquí me siento parte de todos y siento que estoy hecho para darme a los demás, que mi agua, que mi manantial no está hecho solo para lavarme el ombligo, sino para darle de beber a los más necesitados. Y he explicado esto de una manera rápida, en verdad no hay mucho tiempo para esto. Puedo pasar a explicar con mayor claridad cómo cuando el corazón de un niño o de una niña es malherido con hacerle sentir que no hay verdad en su corazón, que no se le puede creer, que al parecer es un mentiroso de por vida, una mentirosa de por vida. Le están quitando la oportunidad que tenemos todas las personas de ser bellas, de sentirnos bellas, de sentirnos y experimentarnos bellas. Y por lo tanto, truncan de una manera dolorosa su propio proceso de identidad. Este camino que va marcado por esos tres niveles que hablábamos antes. Primeramente, poder experimentar que soy igual que todos y todas, que no hay nadie mejor o peor que yo, para luego sentir que soy único, original e irrepetible, y de allí pasar a descubrir que mi verdadera identidad es ser para los demás. Este camino no se puede ni siquiera empezar cuando mi tierno corazón
fue lastimado haciéndole sentir que no hay verdad en mí. Por lo tanto, como corolario, amarrándolo con lo que hablábamos eh, anteriormente, si no hay verdad en mí, por lo tanto, no soy bueno y no puedo ser íntegro. Y como consecuencia de todo eso, no hay belleza en mí. Y empieza todo un camino de separación de mí mismo, de mí misma, buscando compulsivamente en cuestiones externas la verdad, la bondad, la integridad y la belleza, porque supuestamente eso no está en mí. Esta herida rompe este círculo virtuoso de la identidad más profunda y por eso es profundamente dolorosa y lacerante. Hay muchas formas de lastimar el corazón de una niña o de un niño de esta manera. De nuevo, por decirlo así, hay muchos extravíos que me extravían de mí mismo, de mí misma. Muchas formas de hacerle sentir a un niño o niña que no dice la verdad, que no hay verdad en él, que es un mentiroso empedernido, que es una mentirosa empedernida. Por ejemplo, cuando después de que la niña o el niño fue mal tocado por el abuelo, por ejemplo, o alguna otra persona conocida y de confianza, y el niño o la niña con mucha pena y vergüenza va con mamá o con papá. Y estos, en lugar de ponerse del lado del niño o la niña, allí mismo le empiezan a decir que eso no puede ser cierto, que el abuelo es un santo, que esa persona no haría eso, ¿verdad? Que de plano lo soñó, saber en qué película vio eso y ahora lo está repitiendo, que el abuelo o que esa persona eh, eh, va a misa todos los días, ¿verdad? Y que por lo tanto no puede hacer cosas así. Y al final el niño o la niña le duele muchísimo más que mamá o papá no le hayan creído a que el abuelo o que esa persona lo haya tocado, la haya tocado. Y los mecanismos de defensa hacen que entonces le agarremos ya de grandes contra el abuelo y no miremos el dolor que mamá y papá o papá me hicieron al no creerme que mi abuelo me había tocado. Y esto no quiere decir que no haya que trabajar el tocamiento inadecuado del abuelo. Claro que hay que trabajarlo. O sea, pero eso, que eso no nos quite de vista que aquí hay un dolor más grande que eso. Y es que mis papás no me creyeron, que prefirieron creerle a mi victimario que a mí. Y eso el niño o la niña lo vive como un dolor muy grande y que encima le quitará la oportunidad de encontrarse serena y alegremente con su más profunda identidad. Pero esta herida no solo puede hacerse en este ámbito en el que pusimos el ejemplo. Como decía, hay muchos extravíos que me extravían de sentir que hay verdad en mí, sino mm, que es esa sensación de que le queda al niño o a la niña de que no le creyeron, de que decía la verdad y no le creyeron, que sus papás de una u otra forma le hicieron sentir que en él o en ella no hay verdad. Y allí se rompió todo su proceso de identidad profunda con su manantial. Cuando, por ejemplo, casi de manera sistemática, una cosa muy sencilla, pero
si es como muy repetitiva, ¿verdad? Como muy sistemática. Uno de los papás, aun viendo que el niño está jugando de manera casi frenética, ¿verdad? Y eso lo hace sudar porque anda del tingo al tango y tener calor y hasta está sudando. eh, em, eh, pero si la mamá o el papá tienen frío, hacen que el niño se ponga el suéter, diciéndole algo así como, te pones el suéter, porque, y el niño le dice, es que tengo calor y es evidente, está hasta sudando, ¿no? Pero yo siento frío, así que tú ponte el suéter, ¿verdad? O sea, eh, y lo que le estoy diciendo de esto de una manera repetitiva, si es así, es lo que tú sientes no es verdad. Tienes que preguntarme a mí qué es lo que tienes que sentir. Eh, y eso, pues en lugar de decirle al niño que tiene su propio sentir como referencia, termina siempre preguntando a mamá o a papá qué es lo que tiene que sentir. Otra forma es, por ejemplo, alguna vez mintió para salvarse de algo, ¿verdad? Como que no encontró otra salida y se le tatuó, ¿verdad? Con el mote de mentiroso. O cuando se le dice al niño, sí, 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 ya voy, voy a estar contigo siempre, pero no se hace caso a lo que siente en la práctica, ¿verdad? O sea, otras veces son papás o mamás muy invasivas, que invaden tanto que no dejan vivir a sus hijos sus propias vidas, haciéndoles sentir que lo que sienten, que lo que piensan, que lo que viven no es verdad. Propongo disfrutar esta jornada. Y estos niños o niñas en su vida adulta se extravían construyendo identidades falsas, convirtiéndose muchas veces en personas adultas histriónicas, llamadoras de atención, para que los demás le estén validando lo que viven, pues sienten que son una mentira. Y el construirse de esa manera les confirma muchas veces que eso es así, porque no se construyen desde su propia verdad, pues no la sienten poseer. Y esto se convierte en un círculo vicioso, con una condena casi a vivir perdido en las verdades de los demás, sin encontrar las propias. Pero si esta persona tiene el valor de romper con ese círculo y soltar y mandar a volar esas ideas y sensaciones tan absurdas que sus papás colocaron en su corazón, puede empezar por fin el proceso del encuentro con su identidad más honda y recuperar que su corazón está hecho para la bondad, para la verdad y para la integridad, y que por lo tanto su corazón o en su corazón hay una profunda belleza. De una manera muy general voy a intentar describir este proceso de cómo se rompe con ese círculo vicioso, desde eso que ya explicamos al principio, de cómo poder ir haciendo un trabajo de encontrarme con mi más profunda identidad. La primera tarea entonces que tiene una persona en la que en su niñez no le creyeron es poder experimentar que es igual que los demás, que es igual
que todos y todas. Esto de alguna manera ya lo describí antes, pero ahora quiero describirlo de una manera más concreta de cómo una persona que ha decidido un cambio profundo en su vida después de haber sacado los venenos de su corazón puede hacer este proceso de transformación. Cuando una persona entonces que fue herida con hacerle sentir que no hay verdad en ella y es primeramente capaz de reconocer que en los demás hay verdad, que todos y todas tenemos momentos de honestidad, que la verdad humedece de alguna manera la vida de todo y de todos y de todas. Es decir, que una primera cuestión que esta persona debe experimentar, descubrir que en los otros hay verdad, que tienen la capacidad para ser honestos y que no todos, que no todas imponen su verdad, sino que son capaces de convivir tranquilamente y disfrutar y enriquecerse incluso con la verdad que otros llevan. Y que al descubrir esto le da un respiro a la persona, al ver que otros han podido convivir con su verdad. ¿Verdad? Que los demás pueden ver verdad en ella, que está allí con ella, que eso no se lo pudieron quitar y que sobre todo ella misma o él mismo puede ver por fin que hay verdad en ella, porque otros la ven, que sigue allí esa capacidad para ser verdad y comienza un camino para ir descubriendo su propia verdad, su propia palabra, su propio pensar, su propio sentir, su propio camino. Entonces, al sentirse que es igual que todos, se da cuenta y reconoce que hay también verdad en él o en ella, que se tiene esa capacidad natural allí en nuestro ser, como todos los seres humanos lo tienen, y que nadie nos lo puede quitar, nadie. Aun cuando nos hayan hecho creer que no teníamos eso, cuando esta persona se da cuenta que los otros poseen esa cualidad tan bonita de ser honestos, que hay verdad en ellos, poco a poco se va a ir dando cuenta que esas personas a las que ella admira por su honestidad no tienen nada en especial que ella no tenga. Y allí cae en la cuenta que aun con todo el dolor que le provocaron, en realidad no le pudieron quitar de su corazón la capacidad para ser honesta, para encontrar verdad en ella. Y por primera vez en mucho tiempo se siente igual que todos y todas. No se siente incompleta, no se siente menos ni tampoco más. Se siente igual. Y aquí comienza su proceso de sanación. Y estando en esta experiencia de este segundo nivel de la identidad, podemos ver con mayor claridad que mi agua, que mi luz, no es solo para verme y para lavarme el ombligo, que únicamente esta agua tiene sentido real, tiene sentido completo cuando lo comparto con otros que no han encontrado su luz, a los que les envenenaron el agua, con otros que el sistema ha despreciado y les ha marcado como mentirosos, como que allí en ese lugar histórico no hay verdad, que la verdad es propiedad privada de los poderosos que imponen su verdad y desprecian y tiran al fondo del sistema a mucha gente que no comparte con ellos lo que ellos creen que es la única verdad. Y allí podemos descubrir entonces
que la vida tiene el sentido más profundo, la identidad más honda, cuando soy capaz de ser una persona para los demás y sobre todo para los más jodidos, para los más necesitados, para los que no brillan, para los sedientos de verdad y de la verdadera belleza. Y al encontrarme en este Kairos, en este momento propicio, mi herida termina de sanar y empieza a ser bendición para otros y para mí. Aunque el proceso que describo aquí lo hago de una manera un tanto poética, esa vez es mi forma, mi manera de hacerlo. Aún así me parece que de alguna manera describe el proceso que muchas personas me han hecho testigo al acompañar sus vidas. Este proceso que va del sentir que la verdad está desterrada de su vida al sentirse que se es una persona para los demás. Que puedas encontrar con la mayor claridad posible la belleza de tu vida, la belleza de tu ser. Que puedas sentir que todos somos iguales, que en todos y todas hay una belleza singular y que esa belleza solo tiene sentido cuando con la mayor ternura y libertad posibles nos donamos a los demás. Sobre todo cuando nos donamos con aquellos a los que nadie cree, con aquellos en los que nadie ve belleza, en los desheredados de la historia. Gracias por escuchar este podcast. Bendiciones para tu vida. Propongo disfrutar esta jornada, inquietando tu gusto en dos sentidos. Una palma que bata tus oídos y un cocodrilo verde en tu mirada. Propongo que tu voz enamorada se lance por caminos y veredas, anunciando llegó la primavera. Hagan suyo el crisol de esa morada. Propongo compartir lo que es mi empeño y el empeño de muchos que se afanan. Propongo al fin tu entrega apasionada, cual si fuera a cumplir mi último sueño.